12 del día, 10 minutos. Pues saludamos a esta hora con 3.491 personas conectadas en nuestro Facebook Live a Sergio Fajardo, candidato presidencial. Bienvenido nuevamente, doctor Sergio Fajardo. Bueno, profesor Sergio Fajardo. Muy bien, Vicky. Muchas gracias. Me alegra estar acá. Gracias por Que acompañarnos es muy y importante por este lugar. sacar un ratito en la agenda, porque yo sé que ahora están a toda marcha, todo vapor. Por todos lados. Ese es el reto que tenemos y vamos caminando, recorriendo. Contento. Aquí estoy contento también. Quisiera usted saludar, aquí está su cámara, a todos los que lo están viendo a esta hora en nuestro Facebook, en nuestra página www.wradio.com.co. Claro que sí, me alegra mucho que estén con nosotros. Bien atentos, no se pierdan un segundo que este programa va a estar muy bueno. Y gracias por escucharnos y a toda Colombia. Aquí estamos nosotros. No se les olvide que se puede. Como en campaña. Estamos en campaña. Claro. Óigame, déjeme empezar la entrevista por preguntarle por un episodio sobre el cual yo quisiera nos compartiera. El episodio de Google. El episodio en el que un periodista se le acerca, incluso creo que después de un debate, y le dice, ¿cuál es el páramo más grande del mundo? Y usted le contesta tal, y entre lo que le dice, pues busquemos en Google, que parece algo muy natural. Todos buscamos en Google, pero mucha gente utilizó eso en su contra, doctor Sergio Fajardo. Vicky, le cuento la historia completa. Sí, cuénteme la historia Llegamos a un completa. debate a la Universidad de los Andes. Ujú. Como siempre, yo llegué antes de la hora de inicio del debate. Tocó esperar un rato largo y de hecho era una periodista que me dijo que si le podía por favor responder unas preguntas. Yo le dije, mire, a mí no me gusta responder antes del debate, no sabemos qué va a darse dentro del debate. A mí me gusta responder después, pero tranquila que después con mucho gusto. Sí. Bueno, el debate se demoró un rato, casi que no llegan unos candidatos. Al fin arrancamos. Y terminó el debate y sube las personas al lado con una foto, alguna conversación. Y yo vi pasar a la periodista y Y usted yo le dijo, dije, venga. mire que yo le dije a la entrada que después del debate, y a mí no se me olvida, y pues la llamé. Entonces me mostró un sobre, me dijo, saque un papel de acá. Yo no tenía ni idea que me iba a preguntar y saco un papel, saqué dos o tres, pues ya no me acuerdo, y venía esa pregunta, y yo esa pregunta no me la sé. La del Entonces, páramo más grande del sí, mundo. pues o no tenía una respuesta, podía tratar de pensar y dije, no, pues miremos en Google. Ahora, yo no sé si sonó despectivo cuando yo dije, es que yo no voy para un concurso, yo voy es para presidente de Colombia, no sé si les molestó eso, pero ahora buscar en Google, pues es una herramienta de la educación que tenemos nosotros en estos tiempos contemporáneos. Cuando yo era un niño, pues había que tener una biblioteca y había muy pocas bibliotecas Sí. y había unas personas que se sabían todo, los profesores eran los que sabían todo y de resto entregaban ese conocimiento. Google es una herramienta digital que es Está muy bien potente utilizarla. para por supuesto, pero ojalá que la utilicen muchas personas. No fue por Bueno, arrogancia, que no, alguna gente de pronto lo tomó como si Sergio Fajardo que tienen en la mente no era el Sergio Fajardo que estaba contestando allí. El Busquen eso. profesor, pues que no fue digamos que la respuesta de lección, profesor. pues yo no sé, a mí realmente me da pena ese tipo de cosas y dijo, Sí. pues para mí es intrascendente en el sentido de decir, pues no pasa nada con ese tipo de cosas. Ahora, ¿será que se molestó porque yo dije que yo no iba para un concurso, que yo iba para presidente? Pues puede ser, pero lo esencial, Google es una herramienta poderosa para la educación digital. Lo que nosotros necesitamos, ese universo infinito que tenemos, casi infinito que tenemos nosotros en el mundo de las redes y el conocimiento, pues es precioso para la educación de las Y personas. tenerlo a mano. Por supuesto, Es pero que en un uno puede celular, consultar en un desde a segundo. Google en el teléfono. Por supuesto, entonces es una herramienta valiosísima para la educación. Nosotros queremos, dentro del mundo de la educación digital es potentísima y Google pues es un símbolo de ese mundo digital que es muy rico. Entonces, si fue por el tono de la respuesta, pues mis disculpas, no pretendo molestar a nadie Ujú. con el tono, es terminar después de un debate, tener gente al lado, como les decía, yo fui y la busqué, pero bueno, no pasa nada. Google es una herramienta muy potente, la educación digital es extraordinaria para ustedes. Como, ¿se acuerda cómo eran los medios de comunicación antes? Tenían, las noticias eran los periódicos Sí. y solamente eran las de ayer y se podía oír algo en el radio. Y muchos programas de radio, pues tenían los periódicos para Pues yo comentar aquí las tengo preguntas. abierto Google. Y tiene todo el Todo. Eso es planeta una en este momento. herramienta. Aquí estamos viendo CNN, BBC, este es el mundo. Entonces, bienvenidos al mundo digital y bueno, yo les hice una pequeña introducción. Tenemos 5.926 personas a esta hora conectadas en nuestro Facebook Live. Los 6.000. invitamos a, sí, ya son 6.000, ya 5.941, es que me gusta decir con exactitud. De pronto, en el fondo, a quienes le hicieron ese reproche, hay como una cosa allí, es el candidato presidencial
Sergio Fajardo, tiene que saberlo todo? ¿El presidente tiene que saberlo todo? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no, pero además, pues, no voy a calificar Sí. pensar que eso se tiene que saber uno absolutamente todo. Un presidente tiene que tener la capacidad de razonar sobre las cosas, recoger información, Ujú. tomar decisiones de acuerdo a la información que necesita o que para enfrentar las situaciones y liderar. Ahora, de ahí a saberse todo, pues hay personas que tienen una capacidad extraordinaria. Por eso cuando yo decía que yo no iba para un concurso, estoy pensando esos concursos donde hay personas que tienen pues una memoria enciclopédica, esa era la expresión que se utilizaba, ahora debe ser, yo no sé, alguna palabra con Google, pero que saben de todo, de todas cosas. Un presidente no tiene que saber de todo, pero tiene que tener la capacidad de tener información acerca de todo, que se la traen personas por diferentes medios, capacidad de razonar sobre esa información, de tomar decisiones de acuerdo a unos principios y liderar la sociedad. Ahora sí no se le va a olvidar su mapaz nunca, No, como el no, más no, grande del no mundo. se me va a olvidar. Bueno, hablemos un poco de lo que se... ¿Usted vive pendiente de las redes o no? La verdad. La verdad, pues no mucho. Yo utilizo el Twitter, ¿Sí? eh, ¿Lee lo que la gente le escribe? muy poco. Pues en particular porque, pues en general, si uno empieza a leer hay una cantidad de insultos y agresiones y digo yo no, para el espíritu mío, el Y que no yo no No sé, es contesta. bueno. no, no, porque pues algunas veces me dan información acerca de cosas que pueden ser, que son razonables y que Sí. tienen sentido, pero yo no me alimento de hiel, yo no me, yo no estoy tragando amargura, ¿De qué se alimenta? con tranquilidad, con comida muy, muy sencilla y con cariño de la gente, con De una, miel, no de hiel. está mejor. Está mejor la miel, ¿no? Además yo tomo miel, yo tomo polen por las mañanas con miel y propóleo, que me sirve para la Para garganta, la garganta. Por estos días se enferman Un mucho de la consejo. garganta. porque vamos viajando por todos lados, los climas cambian, todas las Lo veo circunstancias. muy bronceado, además. Bueno, yo soy moreno por naturaleza, pero a mí me gusta el sol y caminando por las Pero además calles, en tanta cosa de plaza pública y toda esa vaina. así es, y me gusta, a mí me gusta el sol y bueno, Adentrémonos un poco en lo que está proponiendo Sergio Fajardo, en ese país que se está imaginando Sergio Fajardo, porque el último candidato que tuvimos aquí fue el pasado lunes a Humberto de la Calle. Habíamos tenido a Humberto de la Calle. Y me llamó la atención que él dijo algo cuando le pregunté por, por Sergio Fajardo. Dijo muchos interrogantes, todavía no sabemos qué propone. Y creo que usted ese cuento lo ha oído ya en varias partes. ¿Hay una dificultad en contarle a la gente lo que está proponiendo? ¿O usted se está tomando su tiempo? ¿O qué es lo que pasa? bueno, eh, Dígame, el muy buena cambio. pregunta. Muy buena pregunta, Vicky. Excelente pregunta. Exacto. Eh, con respecto a lo que nosotros hacemos, nosotros vamos siguiendo un camino, Sí. ¿cierto? Y ese camino que vamos siguiendo tiene que ver con la campaña al Congreso que estamos haciendo. Ujú. Recuerden, nosotros venimos, y estoy hablando en plural porque estoy hablando de la coalición que construimos Claudia López en representación de la Alianza Verde y Jorge Robledo en representación del Polo Democrático, que nos presentamos en sociedad formalmente después de un año de interacciones, presentando unas bases programáticas, son unos puntos fundamentales sobre los cuales se construyen las propuestas, presentamos unas listas al Congreso, en el Polo y en la Alianza Verde, algunas son conjuntas en algunos departamentos, y me presentaron a mí como candidato a la presidencia. Eso fue el 20 de diciembre, Ujú. van a ser 2 meses. Nosotros hemos venido trabajando el recorrido por todo Colombia, presentando nuestros candidatos, escuchando, discutiendo y nuestras propuestas van a diferentes tiempos de otras personas. Ujú. Entonces, no hay ningún problema, tenemos unas bases programáticas, tenemos un montón de propuestas que las vamos sacando, presentando en el momento que nosotros creamos. Por ejemplo, esta semana Sí. eventualmente vamos a presentar la propuesta económica. Hay que ver en qué momento se presenta la propuesta económica. ¿Y nos puede adelantar algo de esa propuesta económica? Pues algunas cosas, son tres componentes Sí. fundamentales desde la perspectiva de la propuesta económica. Entonces, me gusta que la gente tenga presente en este instante la propuesta económica de Sergio Fajardo hoy aquí en la W. ¿Cuál es esa propuesta Pues económica? no, y le voy a mostrar cómo trabajo yo, Vicky. A ¿Se ver. puede? Sí, claro. Bueno, Me va a dar clase, ya veo. no, porque es que cada Bajo quien libreta trabaja, y Hubiera, todo. cada hubiera quien, traído yo un cada quien tablerito, trabaja, una vaina. cada quien trabaja con su estilo. Sí. Mira, Sí, aquí está la es como si fuera propuesta. el tablero. Yo tengo aquí, este es mi puño y letra, estos son los conceptos fundamentales que nosotros tenemos. Hay una parte que tiene que ver con el desarrollo productivo,
Eso tiene que ver cómo sofisticamos la actividad productiva en nuestro país, es las empresas que tenemos, cómo las sofisticamos, cómo se crean nuevas empresas a partir de la innovación, la responsabilidad económica, cuál es el manejo de los conceptos macro de nuestro país y la política social alrededor de esa política económica. Aquí están los puntos, aquí están los titulares. Todo esto lo vamos a presentar, no va a ser esta Claro, presentación, claro, claro. pero nosotros vamos avanzando dentro de esa forma de hacer las cosas y tenemos tres ejes. Desarrollo productivo, ya dije el titular. Sí. El, el titular significa cómo sofisticamos las empresas que nosotros tenemos y cómo creamos nuevas empresas. Eso significa cómo hacemos de la competitividad. El resto nuestro tiene que ver con la productividad y la competitividad. Cómo instalamos el sistema nacional de competitividad desde la perspectiva territorial en cada territorio. Esto es crucial para todas las propuestas nuestras, entender las diferencias territoriales. Yo vengo del territorio, Ujú. yo fui alcalde de Medellín, yo fui gobernador de Antioquia, a mí me tocó interactuar con el gobierno nacional siempre y entender lo que pasa en los territorios, que es donde se ocurren las cosas, qué pasa con las empresas en esos territorios, cómo hacemos el Consejo Nacional de Competitividad, cómo en cada región identificamos sus capacidades productivas, los actores productivos que generan toda esta empresas que tenemos, todo el conocimiento, de qué manera las articulamos en cada territorio. Cada territorio encuentra sus apuestas territoriales, sus apuestas productivas, de qué forma el Estado colombiano se articula con lo local para Ujú. avanzar en esa productividad, cómo quitamos los cuellos de botella para la creación de empresas, para fortalecer la empresa privada, qué tiene que ver desde la micro, pequeña y mediana empresa, articular todos esos ejes Para que la gente pueda hacer negocios. para que Pero puedan hacer doctor negocio, Sergio, para que puedan generar riqueza. en eso que usted está diciendo, porque uno le pregunta a la gente y dice, qué miedo crear empresa hoy en día en el país. No se puede. Primero porque la carga tributaria es muy alta, son muchas las talanqueras que hay y en este momento es muy difícil y nadie está pensando en crear empresa. No hablemos de las grandes, sino las pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo hacer eso que sea viable? Pues mire, es muy sencillo, pero lo primero es que estamos viviendo en nuestro país unas condiciones particulares en el espíritu de los colombianos, en todos los sentidos. Colombia está profundamente indignada y en Colombia hay una crisis de confianza muy profunda. Usted acaba de leer, Jairo, la noticia sobre el magistrado malo, que es parte de una cadena de noticias que tienen a este país sumido en la desesperanza, la indignación profunda con la corrupción. Entonces hay primero un elemento que tiene que ver con la confianza de las personas. No es solamente que los hay una cantidad de cuellos de botella para la creación de empresa, que es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar, que tiene que ver en general la creación de empresas, la formalización del trabajo. Colombia tiene un trabajo, una componente muy alta de informalidad laboral, que nosotros tenemos que buscarle Ujú. camino para que se formalice con la creación de esas empresas, identificar esos cuellos de botella, eso se identifica en el terreno. Cuando yo digo en el terreno, en cada región, porque las diferencias son, en las diferentes regiones son diferentes los problemas. Entonces, eso hace parte de lo que nosotros sabemos hacer. Y cuando estoy hablando nosotros, y voy a decir en primera persona, cuando nosotros, y yo fui alcalde de Medellín, y cómo gobernamos y cómo trabajamos para crear empresas, cómo hicimos el parque educativo de la Universidad de Antioquia, lo que tiene que ver con Ruta N, con Medellín, con Ciudad Clúster, con las diferentes alternativas. O sea, todas esas cosas se pueden hacer y se pueden hacer en todos los territorios. Nosotros sabemos hacer, identificar esos cuellos de botella, trabajar sobre esos cuellos de botella para que se pueda generar empresa, cómo se articulan la universidad, las universidades que tienen ese conocimiento, cómo nuestros estudiantes desde las universidades ya empiezan a desarrollar una actividad emprendedora. En fin, todo eso hace parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pero no se nos olvide el tema de la confianza. Es fundamental en Colombia recuperar la confianza para que haya inversión, para que la empresa privada eh, florezca, para que se avance dentro de todas estas cosas. Hace parte de nuestro trabajo, Dentro de estoy toda hablando esta en un solo propuesta, pedacito. sí, y dentro de toda esta propuesta que nos quedan otros dos pilares de esa gran Ah, propuesta económica de Sergio Fajardo, el tema tributario tiene que es ver con... fundamental. El segundo punto. Sí, mire, nosotros hemos dicho lo siguiente, y hace parte de la responsabilidad económica. Nosotros tenemos que respetar lo que se llama la regla fiscal, que es una condición que tiene la economía sobre la actuación del gobierno con respecto a la deuda, sus ingresos, para poder tener un déficit razonable. Nosotros lo tenemos que respetar. Ujú. Eso es parte de la confianza que se necesita. Estoy hablando de esa confianza ahora que tiene que ver con los mercados externos. Hay confianza entre nosotros en Colombia, entre las personas, confianza de las empresas en Colombia y también confianza con el mundo externo acerca del comportamiento de la economía colombiana. Entonces, respetar una institucionalidad que existe,
respetar la independencia del Banco de la República y darle la certeza a todas y cada una de las personas que están invirtiendo, que hacen empresa en Colombia, que hay un respeto y seriedad con respecto a esas reglas jurídicas. Nuestro proyecto siempre tiene que pasar por la lucha contra la corrupción. Si nosotros no luchamos contra la corrupción, estamos en un problema muy profundo. Usted puede tomar las medidas que quiera, pero siempre a través de las fisuras de la corrupción y lo que nos está pasando en nuestro país, se van a perder una gran cantidad de oportunidades. Pues 50 billones de pesos 50 billones, mucha plata. y voy a hablar con una expresión que le escuchaba a Jorge Robledo en todas las manifestaciones, Sí, donde sí. estamos, donde dice 50 billones de pesos con B de billete. Claro. ¿Sí? Es un platal que se está perdiendo. Y tenemos que mirar a un lugar que tiene la máxima responsabilidad, o una de las máximas responsabilidades de nuestro país, que se llama la DIAN. Todo el mundo dice que va a aumentar el recaudo, que va a mejorar la DIAN. ¿Y por qué después de tantos años la DIAN no ha estado a la altura, reconociendo que hay gente muy valiosa dentro de la DIAN? Porque Pero es usted cree que no han hecho todo lo que han por tenido supuesto que hacer. no. Y cuando usted llega sin ningún tipo de compromiso político, usted no le tiene que dar la DIAN a nadie, no tiene que permitir ningún tipo de influencia, usted llega libre, transparente para trabajar sobre la DIAN. Esa es una tarea que va de la mano de una cantidad de actividades digitales Ujú. que tienen que ver con nuestro mundo digital. Las cuentas ahora no se pasan en libretas de cuentas, sino las cuentas electrónicas, la capacidad de seguir la plata, la lucha contra la corrupción, en general contra la criminalidad, siga la plata, ¿dónde está la plata? Y la evasión. Y eso tiene que ver con todo esto que nosotros decimos. Eso hace parte de nuestra capacidad para convocar, para llegar a esa Pero institución. ¿cómo Y, desligar a la DIAN de la política? pues como nosotros hemos hecho ¿Cómo, y cómo como hace hacemos usted? Por nosotros, ejemplo, ¿cómo haría usted para nombrar el director de la DIAN? escojo a la mejor persona posible, porque nosotros cuando llegamos al poder no tenemos que llegar a pagar. Y vamos a algo que es muy elemental, pero es lo más profundo. Pagan para llegar y llegan a robar. ¿Y cómo roban? Con puestos y contratos, y necesitan la impunidad. Lo que hemos visto, el magistrado Malo, no conozco al magistrado Malo, pero estaba atento a la noticia que leyó Jairo, sí. El magistrado Malo es la expresión, junto con el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, Gustavo Moreno. o los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que hacen parte de un llamado cartel de la toga. Ellos son un ejemplo nítido, tangible de la corrupción en Colombia, de esa parte que necesitan para que no los cojan. Usted estaba hablando que le habían dado 2.000 millones de pesos para que escondiera un expediente o para que hiciera algo en favor, le puse mucha atención, de Besaile. Eso es. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la corrupción. ¿Qué pasa con Besaile? Voy a hablar de él como ejemplo que sirve para Sí, él. sí. Congresista. ¿Cuántos votos puso Musa en las elecciones? 150.000. 150.000 Y Bernardo voticos, Elías, otros otros 150.000, son más o 300 menos. mil votos, con eso se gana una campaña. Pues con eso ayudó muchísimo para Bueno. la segunda vuelta de De Juan Manuel Santos. Entonces, ganaron las elecciones. Después llegaron este par de señores al Congreso de la República. Los ñoños, Los ñoños, esa es la así expresión. los conocen. Ahora, los ñoños llegaron allá y yo creo que nadie en Colombia ha escuchado una idea de uno de ellos, una propuesta de alguno de ellos en algún momento. Seguramente, y yo no lo tengo en memoria, quién sabe en qué comisión estaban dentro del Congreso de la República. Y después entonces aparecen los nombres de ellos con Odebrecht, Fonade, y aparece con todo este cartel de la corrupción. Esa es la corrupción en Colombia. Y esa es la manera que nosotros la tenemos que combatir. Cuando nosotros no pagamos para llegar, cuando nosotros no hacemos acuerdos para que decir, usted me va a poner tantos votos y tiene tanta plata y después le va a tocar esto, pues podemos gobernar con transparencia y no tenemos que nombrar a nadie, porque nosotros no le tenemos que pagar a nadie, sino responderle a la ciudadanía. Así de sencillo, así de cortico, así de profundo, y ese es el tema central de este país. Y por eso en toda Colombia está indignada profundamente con el tema de la corrupción. Ujú. De eso no le quepa la menor duda. A veces tratan de minimizarlo, de obviarlo, de decir, bueno, así ha sido siempre. O que roben, pero que hagan. Por que ro- ejemplo, que que eso me roben, parece pero que hagan terrible. obras, es la peor expresión. Ujú. Yo he estado varias veces en México dicen cosas de este estilo. El que no tranza no avanza. Frases de esa naturaleza, ¿sí? Una horrible de México que es, un político pobre es un pobre político. En fin, todo eso, ese malestar Como si está en se la trataran ciudadanía. de justificar. Sí, claro, y todos son iguales, y Pero- todos son pero iguales, está y mal eso es hecho. falso. Profundamente mal hecho, esa es la corrupción. ¿Y a quién le están robando? A los más nosotros. pobres de Colombia, a las Todos. personas más humildes, las oportunidades de las personas más humildes están en esos bolsillos. Entonces, si no se recupera esa confianza, nosotros llegamos a la DIAN y podemos nombrar, yo puedo nombrar
no solo en la DIAN, sino en todos los espacios, porque nosotros no tenemos a este congresista, hay que darle esto para que vote por los proyectos nuestros y para que nos colabore para gobernar. Nosotros no queremos un Congreso de bolsillo. Vamos a estar en el Congreso de la República con gente muy importante de nuestro país, que van a ganar en esta Acabar la elección. mermelada, mejor dicho. Se acaba la mermelada, pero ese es un nombre pues muy dulce, desafortunado, que sea mermelada la expresión para calificar la corrupción, porque esa es la forma de la corrupción. Y ya la hemos visto. Y Colombia, lo que ha pasado es que la vio por primera vez así. Y ñoños y musas hay por todas las regiones con diferentes atuendos, con Claro. diferentes acentos, pero estamos llenos de ñoños y musas. Y dicho esto, en el Congreso de la República también hay personas valiosas de los diferentes partidos, pero son una minoría muy significativa. Déjeme, ¿puedo cogerle? Ay, Sí, claro. perdóneme, le cojo el papelito. En este papelito, donde está toda la propuesta económica de Sergio Fajardo, sí, los dos, ¿dónde está, vamos a subir el IVA o vamos a bajar el IVA si Sergio Fajardo es o no presidente? Ahí no está. No está. Ahí no está, porque nosotros no arrancamos diciendo lo que mucha gente quiere, Ujú. ¿cierto? Porque ¿Que además se quiere oír? la reforma tributaria la hizo este gobierno. Todos los candidatos los oímos diciendo, Sí, vamos a claro. bajar el IVA. Vamos. Todos Ya van a Córdoba decir- está diciendo que va a bajar el IVA. Todo el mundo quiere hacer las He cosas, oído a Duque que va a bajar los impuestos, a varios, diciendo que va a todo bajar. gratis, todo es muy bueno así. Eso es muy bueno, sí. A esos pero- candidatos que están proponiendo eso, ¿qué, doctor? Pero Fajardo? la expresión la voy a citar a José Antonio Campo, A ver, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Quien prometa una reducción de impuestos tiene que explicar cómo los va a generar, los ingresos que tenía con esos impuestos, cómo los va a ¿de generar. dónde va a sacar la ¿De plata? dónde va a salir la plata en el contexto que nosotros tenemos? Ahora, hay un principio básico y eso está ahí. Tenemos que evaluar cómo va el recaudo y cómo está la economía, porque dependemos de un montón de variables, pero nosotros sabemos, y es cierto y es necesario, en Colombia disminuirle la tributación a las empresas, que más personas tributen dentro de todo esto y que sea un impuesto progresivo. Todo eso es razonable y hace parte de una mirada que tenemos que Ujú. desarrollar nosotros. Pero yo no voy a llegar diciendo que yo soy presidente y que les voy a bajar el IVA porque sería irresponsable. Nosotros vamos a llegar, tenemos que mirar los recaudos nuestros, hay un informe de la emisión del gasto, tenemos la regla fiscal, es que estamos hablando en serio, porque pues para prometer cosas, dígame cualquier problema y yo le doy la solución y se la doy además gratis, sin ningún rubor. Yo no soy capaz de hacerlo sin rubor, pero de esa manera así no se hace y aquí está la forma como nosotros vamos a hacerlo. ¿Sería Te voy- engañar al país? Yo no tengo la menor duda que en política, en muchas instancias, se engaña a la gente, se prometen cosas que no son posibles, que no son realistas, pero que se sabe que son necesidades de las personas, porque nosotros estamos preocupados por todas y cada una de las personas de Colombia. Es que yo no tengo la menor duda que la reforma tributaria le ha afectado a las personas en nuestro país. De eso no tengamos la menor duda y nadie está contento con el IVA del 19%, ¿cierto? Yo no estoy contento. Y eso fregó pero- a mucha gente, pues sobre claro, todo a y la menos. ha tenido un de claro. efecto menos muy dinero. grande en el comercio y los consumidores, en fin, todo eso tiene que ver con lo que pasa en nuestro país. Pero yo no llego diciendo, tranquilo que yo llego y los bajamos, sino nosotros llegamos, evaluamos con todo el rigor, este es el principio que nosotros queremos tener, vamos a establecer nuestra política para poder llegar y tomar las decisiones con toda la responsabilidad y toda la seriedad. Eso es. Venga, póngase los audífonos. Usted sabe, usted está aliado, usted hizo una alianza con el Partido Verde y con el Polo Democrático. ¿Sí? Y para utilizar una frase de los muchachos, debe ser una mamera responder por lo que hace toda la comunidad. Pero quiero que escuche esto. 101, 101, 101, 101. Coalición Alternativa Santanderiana. Bueno, ese 101 es de Cindy Núñez y ella quiere ser congresista, quiere ser representante de la Cámara por el Partido Verde. ¿Le gusta ese 101? Pues yo no sé. Aquí Yo están co- diciendo que parece más bien 69. ¿Cómo le parece? Yo no dije eso. No, usted no, están Ah. diciendo aquí, usted no. No, pues mire, yo estuve en Bucaramanga y yo vi a Cindy allá y pues no asocio esa Cindy con esto. ¿Ella es la que canta eso? Claro. Ella misma Que está ella cantando. dijo, esta mañana le preguntamos aquí en la W con Julio, y lo que dijo era que varias mujeres se habían metido como a la cabina y la verdad habló que esto era como una cosa, pues un mensaje ahí subliminal con el orgasmo. Bueno, ¿Cómo le parece? estos son tiempos de una creatividad desaforada, ¿Cierto? ¿sí?
y hay gente que utiliza pues unos medios, ella está utilizando ese, pues yo no lo hubiera escogido, ¿cierto? Pero bueno, eso hace parte un poco del folclore de la política, de la manera de hacerse escuchar, pero fíjense que ustedes hablaron de ella hoy, O sea, el mensaje fue efectivo. pues en el sentido de hacerse notar y de que todo el mundo hable de ella, pues tuvo ese efecto. Ahora, pues no sé, a mí me parece como cómico y tampoco pues tanta trascendencia alrededor de eso, Pero pero todo vale. pues para mí no. Mi vida nunca ha sido y de hecho para mí la expresión peor de la política y de lo público y en general de las relaciones humanas es el todo vale, que es con tal de alcanzar algo, haga cualquier cosa. Ahora, esto es discutible, pues esto tiene un Sí, para folclore. unos puede Esto ser es de forma. grotesco también. Sí, hay cantantes que hacen este tipo de cosas. En fin, yo No no era le pongo- necesario que se metiera a la cabina 101. yo no sé, pero bueno, yo no lo hubiera hecho, Ajá. pero ella pues lo hizo y pues tampoco es la gran cosa, pues en el medio de todo este Ni tan folclore. grave, pues. Sí, cada quien busca espacio. Hablando de estos candidatos verdes, Eli Schneider, ¿se acuerda del candidato a la Sí, Cámara por claro, el yo me Valle que acuerdo dijo de que el Eli. azúcar mata más que la cocaína? Y lo vimos a usted ponerle freno al tema. Sí, yo hablé con Eli Sí. y lo conozco a él y conversé y le dije, por ejemplo, para mí esa es una expresión desafortunada en el sentido que está enfrentando en el Valle del Cauca, ¿sí? Asociar con la coca con el azúcar, ¿cierto? Ujú. Es una asociación innecesaria. Yo creo que el debate es legítimo y que se puede discutir acerca del azúcar, en fin, Sí. todo ese tipo de cosas. Yo creo es que nosotros venimos del mundo del debate, de la razón. Ahora, eso fue una herida para una Claro. sociedad que tiene una cantidad de personas y de desarrollo asociado con el mundo del azúcar. Entonces, compararla con el narcotráfico ya le pone en una dimensión que era para mí innecesaria, ¿cierto? Ujú. Y se lo dije a Eli, mire, usted puede discutir todo lo que está diciendo, eso no es problema y nunca será problema con nosotros, pero le dije a él que yo creía que era esa forma de enfrentarlo no era correcta, así se lo dije. Ahora, cada quien responde por sus actuaciones y yo como soy ya de los mayores de toda esta tribu, Sí. entonces, pues Usted pues, responde por lo que haga yo usted. respondo, no, y tengo la obligación de conversar con las personas y explicarles las cosas en la medida que tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Eso era con Cindy, con el señor de Cali, Eli. y vio lo de la hermana de Carlos Caicedo, que también es del Partido Verde, y se fue allá en Santa Marta y se fue como un acto público y Iván Márquez de las FARC pues le dio todo el apoyo y el respaldo. Pues yo vi la foto, no Sí. conozco los detalles porque me mandaron por WhatsApp Sí, la esta foto. mañana escuchamos el audio acá. Yo no lo he escuchado, pero dentro de todo este mundo de responsabilidades y cada quien es responsable por sus actos, pues Carlos Caicedo, eh, Carlos Caicedo no es Patricia, porque también hay que ser respetuoso. Cada quien Claro. tiene que escoger su camino. Dentro de la Alianza Verde hay un grupo de personas que no hacen parte de este proyecto en el que estoy yo como candidato a la presidencia, ¿sí? Y tienen la capacidad para escoger su camino y lo han hecho y lo pueden hacer. Siempre seremos respetuosos de todo esto, de las expresiones diferentes que tienen. Yo no me he reunido con las FARC nunca, ni en público ni en privado. Y lo he dicho siempre, nosotros no tenemos nada que ver con ese proyecto político. No es nuestro proyecto político, no comulgamos con ese proyecto político, no nos representa ese proyecto político. Ahora, ellos están, para que pasemos a una de las Sí. preocupaciones que ha habido, están en la política, firmaron un acuerdo de paz, Ujú. están cumpliendo y tienen que cumplir con un acuerdo de paz. Esa es la obligación de ellos y del gobierno nacional de cumplir con ese acuerdo de paz y pueden estar en la política. Y yo no estoy de acuerdo con los que los cogen a golpes o los quieren agredir, porque yo creo que eso es incitar a más violencia y nosotros tenemos que pasar la violencia en nuestro país. Destruir es facilísimo y crear ambientes violentos es facilísimo, pero pues que participen en política, que no tengan armas y que nosotros votemos por las opciones que no se representan en ese partido político. Aquí estuvo Antanas Mocus, ¿recuerda, Jairo? Y entonces nos gustaría saber si usted habló con él después de esa entrevista, porque dijo, mire, yo le pido a Sergio Fajardo que pues que se alíen con las FARC. Yo escuché parte de esa Y entrevista. usted le iba dando un Siempre, retorcijón cuando iba siempre. escuchando Pero la durísimo. entrevista. Siempre Es que que incluso puedo el a profesor estas horas Mocus y voy dijo- en algún momento
puedo Escucha. escucho. Mocus dijo, me van a regañar y a Sergio como que no le va a gustar esto. Él dijo textualmente lo siguiente, y yo sé que Sergio no lo aprueba ni de fundas, que es una expresión bogotana Ujú. que significa ni loco. Recuerdo además dónde estaba sentado yo. Sí. Estaba sentado en el Hotel Nutibara, en la puerta del Hotel Nutibara en Medellín. Ese día íbamos a presentar los candidatos a la Cámara de Representantes de la Coalición Colombia, del Polo y de la Alianza Verde, y estaban Tanas Mocus diciendo eso. Y él mismo respondió, yo sé que Sergio no va a aceptar esto ni de fundas, y ni de fundas, y ya lo he dicho hablaron- una y y otra. habló con Sí, él? claro. ¿Y usted qué le dijo? Porque de Oiga. todas maneras eso hace un ruido, entonces la gente no entiende que es que Antanas Mocus lo estaba pensando, sino que dice, no, eso es que Fajardo y le crea de alguna manera un problema, ¿o no? Pues yo no creo porque el espíritu de él y la misma expresión de él es una forma de comunicarse muy diferente a la mayoría de nosotros, ¿cierto? Él habla en unos temas, propone unas ideas, está pensando en que todos en el país estemos juntos. Y yo hablé con Antanas y hemos estado en diferentes momentos juntos en la campaña, en algunos lugares. Él ha venido haciendo un énfasis, además que para Colombia, un énfasis muy grande en el tema ambiental. Y digamos una cosa, Vicky, para Colombia es un lujo que Antanas Mocus sea senador de la República. Fíjense ustedes las listas que nosotros tenemos. Jorge Robledo representa el Polo Democrático. Ha sido escogido el mejor senador de Colombia, independientemente de sus Eso es posiciones cierto, sí. políticas, de la forma como ha hecho la política, la manera como ha conducido los debates de acuerdo a sus convicciones. Nosotros necesitamos gente seria, responsable en el Congreso de la República. Está, pues, Antanas Mocus encabeza la lista del Partido Verde. Dos personas que nunca han sido amigas políticas, pero que pueden estar trabajando juntas, entender que hay diferencias y buscar un terreno para construir. Está Iván Marulanda, que es el número 2 de la Alianza Verde, que viene de Luis Carlos Galán, de una persona dedicada a la política, a honrar a la política. Bueno, empieza a hacer listas, va a estar Angélica Lozano en la lista para el Senado, quien fue la persona que fue escogida como la mejor representante a la Cámara. O sea, estamos hablando de llevar gente de calidad al Congreso de la República, gente seria, rigurosa, exigente, que honra la palabra política, que es decir política o político o congresista no sea una vergüenza, ¿sí? Sino una dignidad. Entonces, eso hace parte de ese grupo de personas que estamos integrando la coalición, las listas que tenemos. Es muy importante que se vote para el Congreso de la República, para que se mire muy bien a qué personas se escogen, para que les recuperemos esa confianza que está perdida en nuestro país alrededor de la política. Yo quiero insistirle en algo, yo sé que usted lo ha contestado, incluso se le hemos preguntado, pero la gente sigue diciendo en la calle lo siguiente: Sergio Fajardo está con Robledo, por ejemplo, y es un candidato de la izquierda. ¿Usted qué dice? Yo he dicho una y otra vez lo siguiente. Hace mucho rato, 18 años para ser más preciso, cuando empezamos a participar en política, nosotros superamos esas categorías obsoletas de izquierda y derecha. Aquí hizo una lista Germán Vargas, yo no sé si eso también lo oyó. Hizo No, una esa sí lista, no, esa sí Sí. no la oí. no la oyó, y dijo que usted hizo dos listas, dijo, aquí hay dos tendencias, una de izquierda y una de derecha. Y entonces dijo, y a ver, dígame la lista. Entonces empecé yo a hacer la lista aquí a copiar y todo. Y dijo, encabeza Sergio Fajardo, en la izquierda. En la izquierda. Y no dijo izquierda, porque ayer lo revisé, extrema izquierda. Y metió en toda la lista pues a Claudia Robledo, a De la Calle, a usted, a Petro. Hace parte de la polarización que quieren crear en Colombia. Es que, ¿cuál es la situación en Colombia hoy? Y para poner esta pregunta, me permite mostrarlo. Sí. Colombia está profundamente indignada. Esa indignación tiene dos raíces que se pegan allá muy en el fondo, o tres. Una, el tema de la polarización que hubo alrededor del sí y el no. Ahí quedó una fractura en el país, sin duda, Santos Uribe. Igualmente, la corrupción como un fenómeno nacional. Antes era la corrupción en cada grupo. Entonces, desde acá de Bogotá decían, mire que la plata se la roban en La Guajira, y hablaban de los guajiros, ¿cierto? Pero cuando vimos todo lo que hemos visto hoy, ya sabemos que es una empresa criminal que está regada por todas partes. Esa mezcla está dada y eso es un malestar muy grande. Y déjenme utilizar esta expresión: agotado con la estructura política tradicional, agotado con el gobierno del presidente Santos, la taza se llenó. Sí. En Colombia la taza se llenó. Y la taza se llena, en el momento que la taza se llena, se producen los cambios históricos en una sociedad. Es en este momento que va a pasar algo extraordinario en nuestro país. No tenga la menor duda, Colombia va a cambiar. Y entonces, ese malestar que hay ahí subyacente, ¿cómo se va a tratar? Una herramienta preferida,
y todo este discurso que estoy dando, pero me sirve para explicarle a la gente, tiene que ver con la afirmación de el señor Vargas, ¿sí? Cuando dice, Fajardo es de la, pues dicen que yo soy de las FARC, que quiero esto como Venezuela, en fin, todo ese Pues en tipo algún de momento expresión. Uribe también dijo Bueno, que, ¿cierto? todo el que diga eso, pues primero está mintiendo, Sí. pero está utilizando la mentira para generar polarización y el malestar que hay en Colombia lo quieren convertir en miedo, en odio, en rabia, en deseos de venganza y en agresión. Ese es un capítulo de esa polarización que quieren crear en Colombia. Ese es un capítulo que nosotros y la propuesta que yo lidero, que representamos la Coalición Colombia, que además tenemos la capacidad de convocar a personas de todos los sectores, de toda la ciudadanía, de todos los partidos, la propuesta nuestra gira alrededor de la coalición. Lo que nosotros no necesitamos en este país es trincheras, porque la polarización lleva amigo o enemigo, aquí no hay nada más. Y nosotros decimos, esta Colombia está herida, tiene una cantidad de malestares acumulados y a Colombia la tenemos que cuidar y nos tenemos que reconciliar. Tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos, tender puentes, buscar bases para encontrarnos. Eso también me permite hablar de nuestra coalición, cuando me estabas hablando de Jorge Robledo. Cuando nosotros ponemos unas bases programáticas, ese es un programa en el cual discutimos y donde encontramos un terreno donde podíamos construir. Eso es lo que nosotros representamos para Colombia. Y no hacemos parte de la polarización, ni vamos a ser parte de esos extremos que se convierten en el miedo y en el odio. ¿Le quiere decir algo a Germán Vargas sobre esa lista? Pues que nosotros vamos por la reconciliación, a él y a toda Colombia. Nosotros vamos por la reconciliación, nosotros no queremos convertir la indignación de Colombia en rabia, porque en Colombia, cada que se ha llenado la taza y se ha llenado y se ha transformado esa taza, ese malestar político en polarización, con miedo, odio, rabia, deseos de venganza, siempre se ha terminado la historia con otra etapa de la violencia. Nosotros no queremos, no nos merecemos otra etapa de la violencia en Colombia. No les he contado a los oyentes que somos Tendencia 1 pues hace mucho rato con Sergio Fajardo en la W, que hemos pasado de los 9.000 a esta hora 9.143 personas conectadas en nuestro muchas Facebook. gracias. ¿Sí? ¿Se acuerda que cuando ha venido en otras oportunidades hemos llegado como a 5.000? Digamos, hoy estamos en los 9.142. Quería contarle eso. Hablemos de Gustavo Petro. Ajá. Aquí también estuvo Gustavo Petro. Sí. Y entre las cosas que dijo, porque lo trajimos encabezando algunas encuestas, Ajá. ¿tiene alguna idea particular de cómo sería el país con Gustavo Petro de presidente? ¿Le suena esa idea? Yo sé que usted quiere ser presidente, Naturalmente. pero ¿qué pasa si Gustavo Petro es el presidente y si logra captar toda esa indignación de la que usted nos está hablando? Son dos cosas, Vicky. Yo el A ver. país que me imagino es el país que nosotros vamos a conducir, que yo voy a ser el presidente de Colombia. Ese es el que yo me imagino. Yo no me acuesto pensando cómo sería este o aquel de presidente, jamás. Siempre estoy pensando en el país que nosotros vamos a liderar, que es el que quieren, yo no tengo la menor duda, una gran mayoría de personas en Colombia. Y estamos en política, y estamos en campaña, y vamos a estar discutiendo, y ustedes, y por aquí pasan, por la misma silla pasan, y nos ven los Todos. rostros y En todas las esa cosas. misma silla. Está bien, eso es legítimo, y así es la política, y estamos en democracia. Y ahora, entonces yo no pienso en el país que sería Gustavo Petro, ¿sí? Dentro de este contexto de la polarización, Gustavo Petro está en la polarización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa indignación que hay en nuestro país la quiere convertir en rabia, en odio. Y eso se traduce en una capacidad innegable que tiene, sin duda que tiene, de simplificar las cosas para aumentar esa rabia y para dividir el país en dos. Y nosotros no queremos esa Colombia, queremos una muy diferente. Y esa es la que yo les estoy diciendo. ¿Y qué significa la reconciliación? Para ponerlo en unos términos. Primero, vamos a construir la paz. La paz significa 3 dimensiones de construir la paz. Una, llegar a los territorios. Estoy hablando de esa Colombia rural donde ha estado la violencia, empezar por cerca de 250 municipios donde la violencia y la pobreza son 2 condiciones extremas de la vida, llegar a construir la infraestructura que tiene que construirse, los bienes públicos del Estado, para trabajar con los pequeños campesinos, para recuperar un tejido social, para hacer las escuelas de campo, para hablar de vías terciarias y hablar de cómo vamos a transformar el agro para que los productos se puedan vender, para hablar de seguridad alimentaria, para avanzar y construir desde los territorios. Esa es una condición en una sociedad donde el Estado no ha estado en esos espacios y nosotros tenemos que llegar a construirlo. 2, tenemos que revisar profundamente
el impacto que ha tenido en nuestra cultura, la violencia que hemos vivido por décadas todos nosotros Ujú. y la ilegalidad que tiene la corrupción como el capítulo más extraordinario. Y eso nosotros tenemos que hacer un profundo proceso de cultura ciudadana, desde los hogares hasta las instituciones más altas del Estado, cultura ciudadana de la convivencia y cultura ciudadana de la legalidad, para transformar esos comportamientos que están sustentando esta sociedad donde vemos esos fenómenos todos los días. Tenemos que cambiar nuestros comportamientos. Y en tercer lugar, dentro de esa reconciliación, nosotros tenemos que garantizar la seguridad de las personas. La seguridad no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad ciudadana. Hay mucha inseguridad por todo Colombia, por todo el territorio. La gente se lamenta. En muchos espacios tienen miedo de salir, el robo, la extorsión, una cantidad de elementos de tipo criminal en los territorios o en territorios rurales donde no ya ha llegado el Estado a reemplazar, a ocupar el espacio que ocupaban las FARC, y bandas criminales y otros grupos están tratando de utilizar esos espacios. Tenemos que darle seguridad a la ciudadanía. De eso no tengamos la menor duda, para que no vuelva a aparecer otra violencia. Entonces, fíjense, construimos la paz sobre nuestro territorio. 2, revisamos nuestros comportamientos, la cultura ciudadana, Sí. que es la pedagogía, de la convivencia y de la legalidad. Y 3, damos la seguridad para que no vuelva a aparecer otra violencia. Y tenemos que avanzar en ese país. Sobre eso nosotros podemos reconciliarnos. Y todo este esfuerzo, luchando contra la corrupción, es para darle la esperanza a la gente. Hablando de Petro, quiero hacerle una pregunta que le hice aquí a Humberto de la Calle. Si llegara a ocurrir, ¿usted tiene grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta o de ganarse la presidencia y sin necesidad de segunda vuelta? Eso lo sabemos si las encuestas salen como están saliendo, ¿cierto? Y eso cambia y van a pasar Sí, cosas. y y falta eso hace todavía Nos un falta tiempo, mucho falta trabajo, lo falta de mucho marzo, sol, va bueno, a estar todo mucho eso. más negrito. Más negro. Sí, exacto, pero le quiero preguntar, yo le decía a Humberto de la Calle, si usted no pasa a segunda vuelta, y se lo digo a usted, si usted no pasara a segunda vuelta, y si pasara a segunda vuelta Gustavo Petro, ¿usted se aliaría políticamente, apoyaría políticamente Sergio Fajardo a Gustavo Petro o no? Vicky, yo le respondo de esta manera, que es la misma que le respondí ahora. Cuando yo me imagino un país, me imagino el país que yo voy a conducir. Sí. Cuando yo pienso, y no estoy charlando, y eso es porque la manera como yo pienso, cada quien tiene su forma de ser, hay otros que se la pasan hablando, analizando cosas, nosotros tenemos que ganar en la primera vuelta, ese es mi esfuerzo. Yo no estoy pensando en la segunda vuelta con quién. No me pasa un solo segundo. Es lo mismo que le decía ahora. Yo no pienso cómo será el país si lo maneja tal persona. Nada. Es el país que nosotros queremos. Yo tengo una actitud positiva ante la vida. Y eso es una forma de entender y de liderar. De mirar para dónde vamos Y eso nosotros. está muy bien, pero excúseme que le insista, porque yo no pensemos entonces en la segunda vuelta para sacarlo del problema de si pasa o no pasa. ¿Usted apoyaría una candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República? Ya usted no quiso ir a una consulta con él, que él se lo propuso. Exactamente. Eso es muy claro. Usted no quiso con Petro. ¿No va a querer con Petro en ningún otro momento? Yo no quiero la polarización para Colombia. Yo quiero la reconciliación, la que nosotros representamos. Y toda la energía de nosotros, todos los días, a todas las horas, con todas las personas que nos están escuchando y con las comunicamos, con quienes nos comunicamos, es para decir, nosotros somos la opción. Y no me entra nada más en esta mente para construir y para avanzar en el territorio que nosotros nos hemos No puesto. quiere pensar en ningún tipo de alianza, Nada, nada, hasta que Nosotros haya la hemos venido votación. trabajando, pero es que además en Colombia, fíjense ustedes, que es muy esotérico encontrarse una persona que viene diciendo lo mismo desde hace 2 meses, porque en la Plaza de Bolívar dijimos, nosotros no vamos a hacer alianzas, nos demoramos yo no sé cuánto tiempo para que llegara el momento de las consultas interpartidistas y efectivamente lo que nosotros dijimos lo cumplimos, es que no es charlando. Pero como usted está pensando con mente ganadora, listo, gana Sergio Fajardo, digamos que pierde Gustavo Petro, ¿le gustaría entonces que Gustavo Petro llegara a su campaña? Pero es que si ganamos nosotros, pero yo le voy a decir una cosa, le voy a contestar sobre Gustavo Petro. Ya le dije que creía que era un Sí. populista, le dije cómo entendía que manejaba las cosas y le digo lo siguiente, y es, no, de todas maneras, no tenga la menor duda de que el hecho de que Gustavo Petro esté figurando donde está figurando, eso no es un accidente. Él representa una parte de la indignación, quiere transformar esa indignación en una confrontación. Mm. Pero hay una indignación en nuestro país. Entonces hay que escuchar todas las voces. Parte de lo que yo voy a liderar a Colombia y vamos a hablar de la reconciliación. Y yo como líder de la reconciliación no es para hacer la reconciliación conmigo y con unos amigos míos, es para entender todas las O sea, voces usted que no se lo dan en Colombia. excluiría ni excluiría a su gente. Nunca lo excluyo porque siempre
hay que escuchar todas las posiciones. Nosotros tenemos nuestro gobierno y vamos a gobernar con nuestro criterio de la manera como hemos hecho siempre. Pero quien va a liderar la reconciliación y está sentado aquí con ustedes hoy, soy yo, el profesor, Bienvenido. tiene que ser capaz de escuchar todas las voces. No se puede minimizar las cosas, ¿sí? Porque la Esa misma reconciliación es escucha. ser No hay capaz que cerrar de la entender. puerta. Hay que entender a todo el país. Es que si nosotros vamos Y a en eso construir un país, incluye a los uribistas por pastranistas supuesto. y a Germán Vargas, me Por imagino, si supuesto usted que hay que llegara a ser escucharlos, presidente. de eso no Todos. tenga la menor Mire, duda. hay una cosa que es muy importante y es que en el Polo Democrático vi que estaban prohibiendo participar en la consulta del 11 de marzo y algunos verdes ya han dicho que van a votar por Petro. ¿Usted cómo ve eso? Mire, cada institución, cada organización tiene sus reglas y sus criterios. El Polo Democrático, Ujú. y he compartido con ellos, el sábado pasado estuve en el evento que organizó Jorge Robledo en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Allá están las personas. Eh, por ejemplo, tuve la oportunidad también de compartir con un joven buenísimo que va para la Cámara de Representantes por la lista del Polo Democrático, Sergio Fernández. Como hay una mujer extraordinaria, me meto en un lío porque ya dije un nombre, pero bueno, yo voy a salir del lío. Juanita Gubertus, por ejemplo, que participa por la Alianza Verde, hace parte de esas de personas que enriquecen y que tienen que enriquecer nuestras listas. Ahora, el Polo tiene su disciplina, la Alianza Verde tiene su forma, tiene su construcción, tiene su organización, que no es la mía. Yo soy de Compromiso Ciudadano y nos juntamos, hacemos una coalición entre los tres Ujú. y ellos pues tienen que responder por lo que pasa, las discrepancias que puedan tener. Sí. Pero le oí el otro día a Claudia López que decía, es que no sé, aquí hay unas personas que entraron a la Alianza Verde Sí. desde el comienzo, desde que se creó la Alianza Verde, que venían y que eran amigas simpatizantes de Petro desde el M-19. Pero no O sea, es raro que quieran irse con su rival, digamos, o sea, no debería ocurrir. No Pues- tendrían por qué irse con Petro. el Partido Verde tomó una decisión. Y Ujú. la decisión fue esta. Dentro de eso habrá unos disensos, pero yo no me preocupo por eso, es que yo no estoy ¿No? preocupado sino por llegarle a tantas personas y pueden ser del Partido Conservador, pueden ser de Cambio Bienvenidos. Radical, Usted lo recibe a todos, que se Reciben enamoren el- de su propuesta. en el sentido de las personas, por Sí. supuesto. Por eso les digo, es que yo voy a liderar la reconciliación. Usted lo que no quiere es Es ñoños. lo más difícil. Usted no quiere ñoños. Por supuesto, ni un corrupto. Y vamos a gobernar con ese Congreso de la República y ¿sabe qué va a pasar? Le vamos a decir, ¿quiere participar? Lo vamos a convocar a todos. Sí. Vamos a convocar a todos los congresistas. El que esté allá esté elegido. Mientras que esté elegido, nosotros vamos a trabajar con esa persona Ujú. y le vamos a decir, ¿usted qué tiene para aportar? No hay un puesto y un contrato. ¿Quiere trabajar con nosotros por su región, por sus ideas? Venga que nosotros somos capaces de trabajar. Pero vamos a romper con este Pero, cuento. pero recuerde que hay congresistas de las FARC. Y también, es que si están allá, representan. Por eso les digo, reconciliarse, nosotros vamos a hablar de Todos. la cultura de la legalidad. Eso significa respetarnos, ser capaces de ser diferentes sin ser enemigos. Yo no me parezco en nada a Timochenko, en nada, ni me quiero parecer y él no se querrá parecer a mí. Pero él está allá y si está allá, representa una política y nosotros con ellos vamos a trabajar, con todos. Es que nos vamos a reconciliar. Pero usted sabe que cuando usted dice vamos a trabajar con todos y con Timochenko, a la gente le da como una cosita. Pues yo la entiendo. Para no porque- utilizar una mala palabra. No, Sí. y yo entiendo eso, es que eso es legítimo. La gente, mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente de este país no quiere nada con Timochenko, nada. Estoy seguro, estoy seguro. Y además es merecido, porque las FARC significan destrucción en nuestro país. Terrorismo. Y hay gente con dolor por muchas partes, con todos los que han estado en ese mundo de la violencia, y ese malestar es muy profundo. Pero nosotros tenemos que entender eso, tenemos que atender a las víctimas de Colombia. Que hay muchas víctimas en nuestro territorio, las tenemos que atender, trabajar con las víctimas. Nosotros, repito, yo voy a liderar la reconciliación, no la polarización y la trinchera que va a escoger. Voy para la reconciliación. Y eso significa ser capaz de escucharlos, de entender qué es lo que está pasando. No hay una sola persona que tenga rabia a quien yo haya ofendido. Y a mí me he enfrentado, me ha tocado encontrar personas que tienen Pues a mucha usted, de rabia. usted han dicho de todo, muchas cosas. Ahora mencionábamos lo de Germán Vargas, mencionábamos lo de Uribe, mencionábamos, bueno, me encontré por ejemplo con Duque, que cuando le preguntamos una palabra para Sergio Fajardo dijo ambivalencia. Mire usted, ¿Por qué será eso es problema de él. Yo no estoy eso le preocupado. resbala? Por supuesto que me resbala, porque nosotros somos una expresión distinta de la política. Luchamos contra la corrupción, contra esa estructura política tradicional que se llenó la taza en Colombia. De eso no tenga la menor duda, que tenemos que hacer un cambio y es un cambio político. Ya hemos avanzado muchísimo. Ujú. Ya lo hemos hecho en ciudades.
Antanas Mocus para mí fue el inspirador porque yo vivía en Bogotá y vi qué significó una política hecha de una manera diferente para transformar una sociedad. Lo hemos hecho en gobernaciones. Yo saqué cerca de 1 millón de votos y fuimos los gobiernos que yo lo lideré la primera vez que por fuera de las estructuras políticas tradicionales, un movimiento cívico, independiente, alternativo del siglo XXI gobierna. Y fue en la alcaldía y fue en la gobernación y se llegó el momento para el país. Este es el momento. Este es el justo lugar donde nosotros vamos y llegó el momento de nosotros gobernar. Y vamos a gobernar de una manera diferente. Pero vamos a cuidar a Colombia. ¿Va a mantener Serpilo Paga? Ya esa pregunta me la han hecho y se la voy a contestar. Sí. Una parte de Serpilo Paga, un pedacito de Serpilo Paga. Esa no es la política pública de financiación de la universidad, de la educación superior. Pero el Serpilo Paga un pedacito. Y hay gente que me diga de una vez que no va a poner nada de eso porque no, un pedacito tiene y se lo voy a explicar de una manera muy breve. El programa Serpilo Paga, yo estoy hablando de construir sobre lo construido, porque repito, es muy fácil decir vamos a borrar todo y vamos a borrar todo y aquí no quedan sino ruinas, pero vamos a construir. Entonces, hago un esfuerzo. ¿Qué tiene bueno el programa Serpilo Paga? Una cosa que es muy importante y es un mensaje que dice cualquier joven de Colombia, hombre o mujer, de cualquier vereda, si tiene la capacidad, como nos sobra a nosotros en nuestro país, la riqueza del talento, puede llegar a través de la educación a cualquier lugar. Ese es un mensaje potente, porque en Colombia, lo que yo conozco de esta Colombia, la gran mayoría de personas en Colombia saben que por la educación es el camino de la transformación. ¿Y cómo está la educación hoy en Colombia, así muy rápido? ¿Cómo la ve Sergio Fajardo? Regular, pero vamos a mejorar y vamos a avanzar. Pero le voy a explicar un poco sobre el programa Serpilo Paga. Entonces es un número muy reducido, pero que tiene ese carácter emblemático. Por supuesto que tenemos que cambiar las condiciones de las universidades y vamos a redefinir el programa. Y lo voy a atar con un programa, realmente va a ser parte de un programa. Algunos críticos del Serpilo Paga lo que dicen es que eso es un negocio para las universidades privadas. Sí, yo entiendo. Y eso tiene que cambiarse. Por supuesto que no tiene sentido en la forma como se inició el programa y cómo se hizo. Yo vengo de liderar, estoy hablando de ser alcalde y ser gobernador, de trabajar con la universidad pública, de llevar la universidad pública por todos los rincones, de mostrar cómo se construye desde lo público y las oportunidades para las personas. Pero ¿sabe cómo lo voy a poner a Serpilo Paga? Perdón que me devuelva un segundo a ese tema. Lo voy a poner en un terreno que se llama las Olimpiadas del Conocimiento. Las Olimpiadas del Conocimiento es algo que nos inventamos en Medellín cuando en el 2004, que se ha hecho en Medellín, se convirtió en una política pública y después en la gobernación de Antioquia también lo convertimos en una política pública, y es convocar a todos los estudiantes de todos los colegios, grados 10 y 11, de hecho ya después nos tocó en quinto de primaria porque todo el mundo quería, hacíamos un gran examen para todas las personas, lo calificábamos rápido, sabíamos qué necesidades, deficiencias teníamos en todas las escuelas del departamento de Antioquia, para poner la generalización. Teníamos y escogíamos de cada colegio los 2 mejores, de cada municipio hacíamos un concurso y escogíamos los mejores, y después pasaban a unos cuartos de final. Como una especie de cultivar los talentos. Y por eso, de ir mostrando que los tenemos todos los talentos. Entonces ustedes veían de una vereda del Bagre, donde solamente en el Bagre hemos hablado de bandas criminales, de minería ilegal, de una cantidad de cosas, y usted ve esta jovencita extraordinaria, que tiene todo el talento de la vida y la ve todo Antioquia, ahora la van a ver en todo Colombia, desde Nariño. En Tumaco hay las personas que tienen, los muchachos y las muchachas que tienen esta capacidad. Y en La Guajira están. Entonces vamos a hacer parte de nuestro proyecto de movilizar al país alrededor de la sociedad, de la educación, es que se vean los rostros que no se han visto en Colombia, porque es que nosotros nos la pasamos hablando de paramilitares, de estos corruptos que están allá, la gente de dice, los ¿y la educación? los ñoños y las musas, y nosotros nos tenemos que dar la oportunidad. Y nosotros sabemos hacer una gran movilización de Colombia alrededor del talento. Esa es la página que tenemos que empezar a escribir. Usted se imagina ahora, a partir del 7 de agosto, otra vez 4 años en guerra. Otra vez toda esta confrontación. ¿Esto en qué trinchera está? No, Colombia tiene que pasar. Ahora, requiere reconciliación, requiere un liderazgo especial, y yo con todo el orgullo pues quiero ser la persona. Quiero preguntarle una cosa a propósito de esto. Si alguien si ha habido una división muy fuerte, pues también partió de esa disputa y esa gran distancia que se empezó a formar desde el 2010, incluso después de ser elegido Juan Manuel Santos, entre Santos y Uribe. ¿Qué tiene que pasar con Uribe y con Santos si usted es presidente de la República en los siguientes 4 años siguientes? Pasan a la historia. Suficiente. ¿Los va a pasar a la historia? Suficiente. Pues. La palabra pasar a la historia.
Suficiente. Colombia se agotó. 16 años, ¿sí? De 2 gobiernos. El presidente Álvaro Uribe fue electo por 4 años, después se dio la reelección, 8 años. Nosotros nos enfrentamos con Juan Manuel Santos, cuando digo nosotros, con Antanas Mocus en la llamada Ola Verde. Ganó Juan Manuel Santos porque era el de Uribe, y Juan Manuel Santos ha gobernado durante 8 años. Juan Manuel Santos, después de que fue reelegido, dijo, a mí no me gusta la reelección, y se acabó la reelección. Y son 16 años, y muchas de las personas que han trabajado en uno y otro gobierno son las mismas, y de hecho hay personas valiosas. Yo no ando hablando de las personas, y hay personas que son amigas que yo admiro, Sí. ¿cierto? Suficiente en Colombia este capítulo. O En sea, el términos políticos, usted como suficiente. presidente no los va a buscar como expresidentes Yo para puedo acá. escucharlos, yo los puedo escuchar, ese no es problema. En Colombia tenemos que aprender a escuchar, saber que si yo escucho a una persona que piensa diferente a mí, no me hace como esa persona, ni me quita nada, antes me pone. La capacidad de escuchar es fundamental para reconciliar, y eso es esencial, y nosotros, los que le estamos apostando a esto, sabemos hacerlo. Yo sé hacerlo, y lo vamos a hacer. Y entonces hay gente que dice, no, pues debilidad. Sí. Porque ese es el otro cuento, ¿cierto? Sí, que usted es débil. Entonces que yo soy muy débil. ¿Cómo le parece pues la debilidad? Por Hace escuchar a los 18 demás. años yo salí de aquí de la Universidad de los Andes, de profesor de matemáticas, titular de matemáticas de la Universidad de los Andes, profesor de matemáticas de la Nacional, y nos fuimos a pie a Medellín a enfrentarnos con las maquinarias más poderosas, y las derrotamos a pie, sin comprar un voto, y llegamos a gobernar y cambiamos la historia. Y lo digo con todo el orgullo. Muchas cosas han pasado, por supuesto, en la ciudad, y había muchas riquezas. Nosotros cambiamos la historia porque supimos construir, y así vamos. Entonces, pero es otra fortaleza. Yo no me voy a dar golpes con nadie. Nunca en la vida le he dado un golpe a una persona. Nunca. Ni en el Ni colegio. me han dado a mí, ni en el colegio. Yo era el menor del salón No es toda capaz la de vida. decir la frase, por lo que usted dice malas palabras o no en privado, la verdad. De vez en, por ahí si me doy un golpe digo alguna cosa, pero en general mi forma de comunicarme no con dice las personas groserías. no es. Yo crecí en una casa donde jamás escuché yo a mi papá o a mi mamá Ujú. tratar de esa manera a otra persona, ni y mucho menos Decir entre ellos. groserías. Nada. Pero bueno, uno dice también, y eso Sí, a pues veces. tampoco Como pasa todos. nada. Eso pues, y Quisiera uno de que- pronto a los compañeros le dice tal cosa. Eso. Oiga, pero no Sí. que le voy a dar en la jeta. Yo no le he dado la jeta a nadie, ni he dicho que le voy a dar en la jeta a nadie, ni le daré la jeta a nadie. Espero, pues. No, ¿Y le ha dado no me- coscorrones a alguien o no? ¿Ah? ¿Le ha dado coscorrones a alguien? Jamás le he dado un coscorrón a nadie. He discutido con muchas personas. Y hay veces que uno puede discutir y ser agresivo, Ujú. ¿sí? Y eso puede pasar. Pero yo nunca le he pegado a una sola persona, ni le voy a pegar. Y creo que vivir en una sociedad, yo quiero vivir en una sociedad donde nadie le quiera pegar al otro. Voy a decir una frase que yo quiero decir, que la dije el sábado, y yo me siento orgulloso. Yo quiero vivir en una sociedad donde cuando uno diga maestro o maestra, y utilizo las dos, se sienta admiración. Y esta no es la sociedad que nosotros tenemos hoy en Colombia. A nosotros, los maestros, las maestras, se han mirado con desprecio. Y tenemos que cambiar, porque nos hemos quedado alrededor de corruptos y violentos en las trincheras toda nuestra historia. Y vamos a cambiarla. Ahora ¿Les empieza va a por la cambiar la reconciliación. vida a los maestros con No tenga la Sergio menor Fajardo duda. si fuera Ponerlos en el presidente? lugar que se merece. Exactamente, y eso se llama la dignidad. El primer caso es la dignidad. Mire, yo, Pero pues, también la platica. por supuesto, y se merecen, y ¿Usted les va a subir el sueldo a los maestros, la se verdad? tiene que cumplir lo que se pactó ya el gobierno. Es que Sí, hay una cantidad de cosas sí. pactadas que se tienen que cumplir, Sí. ¿cierto? Y no tenga la menor duda que dentro de la dignidad está el bienestar de maestras y maestros y su sueldo, y que nosotros estemos orgullosos de las Y los personas. médicos. O sea, Igualmente. los médicos, lo que les ha pasado a los médicos es terrible. Es un deterioro de las condiciones de vida, una profesión que era pues que además es creo, no me equivoco, la más apetecida, la más difícil de entrar a la universidad Sí. es estudiar medicina Y usted tiene en que la estudiar Universidad toda la Nacional o en la vida, Universidad de siempre. Antioquia, por ejemplo, para poner las públicas. Y tiene que tener una formación especial. Son muy importantes en nuestra sociedad los médicos porque nos cuidan, son las personas que tienen un poder Pero extraordinario. pregunte cuánto se gana un médico cuando sale de la Y eso es universidad. parte Triste. de la forma como nosotros tenemos que revisar nuestro sistema de salud en general, en particular de salud pública, el papel de maestras y maestros, no, de la medicina, de los médicos, dentro de todo este contexto. Y eso se llama dignidad. ¿Usted también va a acabar la CPS o van a seguir No. la CPS? No,
nosotros las vamos a revisar. Es que, repito, yo digo, acabemos la CPS, muy fácil, atiende a 50 millones de personas. Sí. Eso pues, Todo para el que país. mañana esté proveyendo Petro los... sí dijo que va a acabar con la Bueno, CPS. pues eso piensa él. Nosotros las vamos a revisar. Hay unas EPS que funcionan bien y hay otras que funcionan muy mal. La corrupción que hay en el... Siempre volvemos, por cualquier camino que Por busquemos, donde se mire llega por- allá. llegamos a la corrupción que hay dentro del sistema. Pero nosotros no vamos a acabar las EPS. Habrá algunas que las tenemos que acabar y tenemos que revisar la red pública de hospitales y entender, de nuevo, esto es Sí. importante que lo entendamos todos nosotros y es mi labor como candidato. Todo esto tiene enfoque territorial. Enfoque territorial significa, entiende que hay diferencias entre las regiones. No es lo mismo La Guajira que Nariño, que Antioquia, que el Valle del Cauca, que Norte de Santander. Hay que entender y hay que evaluar con mucho rigor. Hay una componente del trabajo de las EPS que no se ha hecho, y esta es una generalización porque puede haber casos puntuales. La salud pública, que no tengo la menor duda que el tema de salud pública es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Estoy hablando de haber sido alcalde y gobernador, Ujú. de tener que convocar a las EPS a ver si hacemos salud pública porque no la puede hacer el Estado. Y bueno, ¿qué significa Nos todo que... esto? No, le Después estoy de que me dirigiendo la estás- orquesta. Como una orquesta, ¿no? Usted No, sabe. le quería proponer que tengo últimos 5 minutos. 50 minutos, esto no vamos hasta las 2. No, imagínese, es que podemos seguir aquí hasta las 2. Tranquila, no, gracias. ¿Sabe una qué pena. cosa? Le propongo, como yo les pregunté en el Twitter a los oyentes, que si tenían alguna pregunta para usted, esto se me llenó. No le miento cuando Seguro. le digo, voy a tratar de decirle cuántas preguntas tengo. Espere si verá, para no fallar. Pero habrá, mientras que usted cuenta, 527 preguntas. y ¿Cómo le no hay parece? ningún problema. Mire, yo estoy acostumbrado a que me digan narcotraficante, guerrillero, paramilitar, Sí. corrupto, todo tipo Comunista. de insultos. Comunista Es de un las comunista FARC, solapado. ¿cómo le parece? Pero antes Al- decían que era un uribista solapado. Al fin Bueno. no sé qué es. Todo eso expresa, pues, ese mundo. Entonces yo no tengo, yo tengo una frase que me inspira toda la vida y es: la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. Entonces, pues, la que quiera. Yo seguro que trataré de responderla. Para la mayoría tengo alguna respuesta. Las tenía. De mi familia, Sí. de mí, de lo que quiera. Bueno, pero entonces las que le han hecho acá, ¿le parece bien? Pero 500, ¿cuántas? No, pues no le voy a hacer 500 Algunas. cuantas. Escoja una, pues. Escoja una, Vicky, a ver. ¿Una de las 500? O, bueno, unas otras. cuantas, Bueno, aquí. unas cuantas, pues. Manejará, dice Mari Berrío Martínez, que lo invito a que de pronto se metan en ese, para que puedan ver las preguntas. Sí, sí. Sí vale la pena. ¿Manejará el país consultando en Google? Le pregunta Mari Berrío Martínez. Y hagamos respuestas corticas para que alcancemos a hacer algunas. Bueno, esa ya la respondí. Sí, La sí, primera sí, que yo fue sé. es con información. Y nosotros necesitamos, para tomar buenas decisiones, se necesita buena información. Y tenga la certeza de que Google es una herramienta muy potente para el uso para el gobierno en todas las instancias. Entonces, no hay problema, Marico. Ana dice, ¿por qué cree que subir la edad de pensión sería una buena idea y por qué se retractó? Yo no voy a subir la edad de las pensiones. Y yo le explico rápidamente a Ana, porque yo siempre explico. Nosotros estamos en una coalición y estuvimos discutiendo entre nosotros, y el mejor argumento y la razón más potente es: ese no es el tema, ese no es el problema de Colombia. El problema de Colombia es que la gente tenga trabajo, que se puedan formalizar los trabajos, y eso significa pasar de una sociedad donde de cada 10 personas que están en edad de jubilación, solamente 2 se jubilan y esas 8 no se jubilan. ¿Cómo hacemos para que tengan trabajo? Ese es el primer punto. Sí. Cubrir a las personas que ya están por fuera. Dimos esa discusión dentro de la coalición y dije, no tiene ni siquiera sentido en este momento considerar esa posibilidad remota. No voy a subir la edad de las pensiones y hace parte de esa discusión. Pregunta Andrés Torres, que si va a cambiar la fórmula del recaudo de la gasolina, de los precios de la gasolina. Nosotros no hemos discutido eso en este momento, ¿sí? Es una fórmula que viene desde hace mucho tiempo asociada con los precios internacionales. Yo recuerdo personas que han discutido sobre todo eso, pero ese no lo hemos discutido en este momento, para decirle tranquilo que yo tengo otra fórmula aquí para mostrársela. No está. Oiga, cuando usted dice que le han dicho narcotraficante, ¿por qué dice que le han dicho narcotraficante? Porque eso es parte de todos los insultos que dicen. De en lo todas último partes. que salió, que alguien había tenido una venta con la esposa de Pablo Escobar, ¿está hablando de eso? Pues no de eso, pero de eso también puedo hablar. Pues eso Sí, era cuéntenos qué es ese sí, episodio. claro, que tiene que ver con que mi papá en 1978 le vendió la casa a la esposa de Pablo Escobar. Se la vendió y ahí están los registros y está todo y ahí está explicado. Eso lo vendió mi papá en 1978. Ahora, ¿quién era este señor en ese momento?
pues por supuesto que no tenía ni la más mínima idea de qué era eso. Pero bueno, ¿qué hago yo? Eso no lo hace narcotraficante, ni Pero lo hace por tener supuesto que alianzas no con me hace y no me hace narcotraficantes. quitarle un solo milímetro de amor a mi papá, que es una profunda inspiración para mí en la vida, que lo quise ¿Y usted profundamente. cuándo se dio cuenta que le había vendido esa casa a la esposa de Pablo Escobar? Pues yo no vivía aquí, porque yo estaba en Estados Unidos y vivía en Sí. Bogotá, ¿cierto? Y después me fui a estudiar al exterior, pero pues en 1978 yo tenía 22, yo no vivía en la casa, yo me fui de los 17 a estudiar y después me contaron que habían vendido la casa y yo no sabía quién. Entonces, Y un día se enteró, pues me ya entero con de que me la... dicen, vendimos la casa, pues yo soy el mayor de la casa, de ahí mis hermanitos y mis hermanitas vienen para abajo, ¿sí? Y entonces, además, pues mi papá es un arquitecto y varias veces había vendido la casa y vendimos la casa y después me dijeron, fue este señor, y le dije, bueno, Le dijo algo. pues yo Le hablé con dijo, mi ay, papá, yo papá, ¿la estoy seguro. embarraste o qué? No, pero pues mi papá, ¿por qué tenía que saber eso, cierto? Mm. Eh, además, yo creo que, pues, Es que y estamos hablando del 70 y tanto, o sea, ahí... 78, pues yo tenía 22 años, ¿cierto? No, 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 pero pero sobre todo lo importante no es la edad que usted tenía, lo importante es qué hacía Pablo Escobar en ese momento. ¿Quién así, era? ¿Quién era? pues, no sabíamos, Hace 40 ¿sí? años. Mm. Pero bueno, eso me lo dicen, ahí está. ¿Yo Ay, qué voy mire, a aquí decir? esta pregunta es Y usted no está importante. ocultando la verdad. Eso fue Para así, nada, ya. para nada. Pero pues, yo nunca oculto la verdad y yo no digo mentiras. Yo me puedo equivocar. Eso me puede pasar a mí en la vida, pero será muy difícil que ustedes me tengan a mí diciendo una mentira. Y me he equivocado en la vida y he cometido errores, de eso no tenga la menor duda. Yo me he caído y me he parado, pero es mi forma de ser porque yo creo que esto es una sociedad donde los medios justifican el fin. Yo creo en la cultura de la legalidad, yo no creo en el todo vale que se utiliza permanentemente en la política y yo que voy a liderar la reconciliación en este país, tengo que ser una persona ejemplar. Y ese es, aquí estoy y lo digo con orgullo y por eso estoy sentado acá con Usted usted. les dice hoy a los colombianos, yo soy una persona ejemplar. En el sentido en que yo soy coherente con lo que yo pienso, soy respetuoso, me puedo equivocar y me he equivocado en la Sí, vida. pero De cuando eso uno no tenga habla la de menor duda. ejemplar es ser decente. Yo creo que eso Yo es en soy ese de eso. sentido. No tenga la menor decencia de saber que yo soy decente. Yo me puedo ofuscar, a veces soy impaciente, lo que usted quiera, ¿cierto? Pero yo soy una persona decente, claro, y por eso estoy acá. Y les he dicho a mis hijos y a Lucrecia, a mi esposa, y les he dicho, pase lo que pase en la vida. Porque este es un mundo que nunca pensé que iba a estar. O sea, yo no Ujú. crecí aquí, yo no crecí en el poder, nada de estas cosas. Siempre yo estaré dejando en alto a cada uno de ustedes. Y ¿Cómo nunca en vamos? la vida me van a poder decir ni una cosa. Me insultan y dicen mentiras, eso es parte de, hablas de ellos. Pero ese es mi orgullo y ese es mi compromiso con, en primer lugar conmigo, con mi esposa y con mis hijos. ¿Cuál sería el papel de sus hijos si es presidente? Pues ellos son del mundo académico, ¿cierto? ¿Se van a meter en política, van a hacer negocios, van a No, participar del gobierno, van a estar dándole, eh, como dicen por ahí, chumbimba a todo el mundo por el no, Twitter? nunca pasará eso. Mm. Mis hijos son Alejandro y Mariana, son hijos de María Clara, que fue mi primera esposa. Nacieron y crecieron en un mundo de profesores. Son personas que se mueven en el mundo por fuera de los negocios, son idealistas, soñadores, creen en el conocimiento. Yo creo que tienen una tendencia muy cercana a ser profesores. ¿Lo han acompañado en la campaña o algo? ¿Lo Sí, acompañan? claro, ¿Sí? sí me acompañan y son bien importantes dentro de todo esto. Lucrecia me acompaña en otra dimensión, ¿sí? Pero yo soy, después de todos, yo he dicho, y en el libro que yo escribí, el primer párrafo, la primera página dice, yo soy un privilegiado de esta sociedad. Yo nací en una familia que por el hecho de nacer en esa familia tuve todas las oportunidades inmediatamente. Y la razón por la que yo estoy aquí sentado después de todo es que desde muy temprano en la vida me di cuenta que esta era una sociedad desigual e injusta cuando las personas, el origen social les limitaba cuánto podían ser como seres humanos. Y escogí ser profesor, escogí, porque es mi vida y si volvieran a ser, volvería a hacerlo. Y de matemáticas, y escogí ser un científico y lo que me inspira a mí toda la vida es luchar, lo que fue para mí un privilegio, sea un derecho de todas las personas que puedan construir su camino. Por eso estoy aquí yo sentado y mis hijos lo saben y así vivo. Yo vivo en ese espíritu y he sido privilegiado, ¿sí? Pero mi vida es la de un profesor, de un científico, es otra relación distinta con la sociedad. Pregunta Amanda Valenzuela. ¿Cuál es su propuesta para evitar una crisis por la descontrolada migración de venezolanos en el país? Pues nosotros tenemos que hacer varias cosas. Algunas se están haciendo.
dentro de todo esto. Primero, ante la comunidad internacional, una y otra vez, denunciar y señalar lo que está ocurriendo en Venezuela, fruto de un gobierno que destruyó la democracia, porque las personas están viniendo por una razón muy sencilla, porque tienen una sociedad donde destruyeron la democracia, destruyeron una gran riqueza y tienen que salir porque están sufriendo, ¿sí? Eso hay que hacérselo conocer a la comunidad internacional en términos políticos y al mismo tiempo en términos de solicitar la solidaridad con Colombia para que nos ayuden a atender la migración de tantas personas que necesitan, porque están, repito, es por hambre, muchos de ellos porque tienen muchas Tiene necesidades. necesidad. Hay una necesidad muy profunda, que puedan llegar a muchas otras partes de Colombia, que nos ayuden a nosotros. Colombia no es un país acostumbrado a esto y esto es de unas dimensiones extraordinarias. Ayúdenos a atender y a estar en todo el territorio. Eso significa tener un rigor en el cruce de la frontera. Hay una cantidad de trochas, así se llaman, son los pasos que dentro de una frontera, pues cerca de 2.200 Claro. kilómetros se pasan por cualquier lado. De qué manera nosotros somos capaces de atender a las personas que vienen, en nuestra obligación ética y solidaria, pero nunca olvidar, y esto muchas veces se olvida, que tenemos que atender a los colombianos que están en ese territorio, porque que no se convierta en que llegaron otras para desplazarlos, sino vamos a atender a las personas que vienen, pero al mismo tiempo tenemos que ponerle atención a nuestros colombianos, que no vean deteriorados sus servicios, ¿sí? Que esto no se convierta en una doble tragedia. Y eso es parte de una articulación del gobierno nacional, de la presencia ya con la comunidad internacional, Claro. porque estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de los elementos del Estado, y eso no lo puede hacer un alcalde solo. Entonces, esas son parte de las acciones que nosotros tenemos que hacer. Óigame, la Está última dando sed. pregunta. No, ya lo voy a dejar ir. ¿Qué piensa, dice Cristian Quintero, acerca de la propuesta de Petro sobre las tierras improductivas? ¿Cuál es la propuesta de Petro sobre las Aquí tierras nos dijo, improductivas? le voy a resumir, que las tierras improductivas iban a ser como ubicadas por su gobierno, si fuera presidente. Iba a cambiar el sistema de predial de tal suerte que tenían que pagar un impuesto tan alto siendo improductivas que se iban a obligar sus dueños a vender, que él iba a comprar esas tierras y que las iba a regalar a las personas más pobres. Yo no estoy de acuerdo con eso y explico por qué. Sin duda nosotros tenemos un problema de tierras en Colombia. Aquí tuvimos una misión rural. Dentro del acuerdo de paz se habló de la reforma en un contexto de 15 años. Y esos territorios nuestros tienen diferentes zonas. Unas que están protegidas, que tenemos que proteger en Colombia. No debe haber nada ya diferente de protegerlas, cuidar a quienes han estado allí y buscarles un camino para que salgan. Hay otras que están que pertenecen a los grupos étnicos, los indígenas y las comunidades afro. Y hay otra cantidad de territorio que tiene una cantidad de conflictos, porque mucha de esa propiedad es una propiedad informal. Y en ese territorio fue escenario de la guerra. Por allá han pasado paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, corruptos, muchos de esos acumularon tierra. Y el Estado tiene la obligación de verificar sobre todos esos quiénes son los propietarios y tenemos que atender a las víctimas porque muchas personas fueron sacadas de su tierra de manera violenta y hay que entregarle y darle la oportunidad a las víctimas como parte de la reparación que se tiene que hacer en Colombia. Pero se tiene que tener todo el rigor para saber quiénes vienen del mundo de la destrucción y de la corrupción y saber qué otro tipo de personas están ocupando esos territorios. Ahora, dentro de este mundo, la tierra ha sido una forma de tener ganancias las personas. Y nosotros tenemos, y el impuesto predial es muy importante, así como es importante en Bogotá o en cualquier centro Pero es que a la urbano. gente le da miedo cuando se habla expropiar, Nosotros no cuando vamos a aparece esa expropiar a palabra. nadie. El reto de todo esto es que esas tierras pasen a ser tierras productivas. No es que les vamos a quitar la gente para dársela a otros, sino cómo esas tierras que están ahí son productivas, cómo construimos nosotros la infraestructura productiva en nuestro país, los bienes públicos que tiene que dar el Estado, las vías que se tienen que construir, pero la responsabilidad que tienen los dueños para hacerlas productivas de acuerdo a la presencia del Estado. Es muy distinto a que yo se las voy a quitar y se las voy a dar a otros. Vamos a hacer, tienen que pagarse los impuestos y se tiene que mirar la tierra no solamente para engordar, para ponerla en unos términos Sí. bien sencillos, Sí. sino para producir. Y cuando tienen los impuestos que corresponden a esas tierras, por eso hay una palabra que yo no sé qué tanto se entiende, pero es crucial dentro de todo esto, el catastro multipropósito. Nosotros tenemos que mirar esas tierras, tenemos que saber cuáles son los límites, quiénes son los dueños, cuál es la historia. Es que nos queda mucho tiempo por trabajar, esto nos va a tomar años. Pero expropiar, no. No, yo no voy a expropiar a nadie, no voy a expropiar a nadie. Tiene que ser, cada territorio se tiene que ver el
paramilitar que se quedó con unas tierras y sacó a la gente, la tiene que devolver. De eso no tenga la menor duda. Y tenemos que revisar cada predio y por eso ese catastro multipropósito nos va a dar la oportunidad de llegar con la formalidad al campo. Porque yo no tengo la menor duda, dentro de esta propuesta, Ujú. el desarrollo rural, agroindustrial, la articulación de pequeños campesinos con el desarrollo agroindustrial, las cadenas productivas, las vías terciarias para que se puedan tramitar los productos, transportar y llegar los productos al mercado son fundamentales para el desarrollo de Colombia. Esta es una gran oportunidad. Lo que pasa es que nos toca organizar el territorio, que no ha estado el Estado allá, el Estado no ha hecho presencia y tenemos la oportunidad y por eso nos tenemos que reconciliar, porque si nosotros nos vamos a dar, ¿cómo se dice? Bala, no va a haber nunca la posibilidad de llegar a esos territorios, no va a haber nunca reparación a las víctimas, porque nosotros tenemos que salir de las trincheras y con rabia no se reconcilia nadie. Para terminar, ¿va a ir a los debates presidenciales? Naturalmente, pues ahora hay que mirar porque estamos ahora en campaña, estamos Por antes todo del el 12 país. de marzo Aquí estuvieron Vargas y Petro y los dos. Que salga Fajardo, que venga Fajardo. y encontrarán a Fajardo sin ningún problema. Y no voy a insultar a ninguno, ni le voy a gritar, ni me voy a quitar O sea, la sí va a estar en camisa los para que me debates. vean el No pecho. se va a portar como el macho Tranquilo. man. No, ese no es el Fajardo que van a ver. Ajá. Es el de la reconciliación, del poder de la decencia. No se va a quitar la cama. Sí, yo no me voy a quitar la Ni camisa. trompada, Y ni aquí está nada. esta raya y sígase a ver, Sí, ¿y usted qué sí, tal? sí. No, ese no es. Pero, ese no es. pero ellos han dicho que nos aceptan el debate. A usted también le hemos comentado, aquí lo hemos Sí, dicho, claro. que usted no ha tenido agenda. Pero cuando la tenga, ¿usted nos va a aceptar ese debate? Tranquila, que lo hacemos, no es ningún Aquí problema. en la W. Y tenga la certeza de que yo vengo y vamos a estar en debates. Y este ha sido un espacio amable, Vicky. No, y Y con yo, mucho gusto. Dentro de las Para cosas todos. que tengo en la ¿Sabe vida. una cosa que nos ha gustado que hemos podido estar con todos los candidatos? Bien. Porque nuestra labor no es que a mí me gusta Sergio Fajardo o es que a mí me gusta No es Vargas problema, o es que me yo gusta entiendo, Petro, pero, sino simplemente Todos. lo importante es que los oyentes, los colombianos tengan esta ventana para escucharlos a ustedes y que ellos definan Y de eso se quién trata. es el que y, más les gusta. y estamos en política y cuenten con nosotros y nunca se les olvide, se puede. Vamos a transformar a Colombia. Se llenó la taza. Se va a escoger en cómo se transmita ese gran malestar que tiene este país. ¿Con la rabia o Ujú. la reconciliación? Y ¿Algún nosotros somos la reconciliación. ¿Algún mensaje para Natalia París? No me haga chantar aquí para salir. Pues que yo la conozco, pues digo, la reconozco, que muchas gracias. Yo no sé si darle las gracias por lo que dijo, pero pues en todo caso que me ha molestado mucho Natalia por eso, pero ha sido una buena molestia. En Colombia nos tenemos que reír de esas cosas. Muy querida, muy cariñosa y además una mujer, fíjese usted, que tantas veces se ha dicho de ella, inteligente. Es Muy. una mujer inteligente y ha sabido manejar sus temas, su personalidad, su vida y ha demostrado que sale adelante. Esa es una mujer emprendedora, Sí. además. Entonces, pues me alegra mucho que Que saludes, saludes. doctor Fajardo, gracias. Profesor gracias a Sergio ustedes. Fajardo, gracias Bueno. por la compañía. Esta es la W1 de la tarde, 27 minutos. Ya regresamos.